Buenos días, vamos a empezar nuestro estudio de Primera de Corintios. Ya casi vamos a terminar el primer capítulo, muy interesante. Solo como para repasar, la primera parte, Pablo le escribe a los corintios diciéndoles quiénes son como iglesia y qué clase de iglesia es la que tienen. Luego en la segunda parte les dice qué es lo que realmente nosotros debemos poner como el centro de nuestras discusiones y que nos debe llevar a la unidad, porque realmente la unidad está en el hecho de que todos nosotros tenemos una salvación diferente a los demás y por eso solamente tenemos un Salvador, un solo evangelio, tenemos un solo Señor. Entonces debemos la iglesia debe girar en torno a una sola cosa y esa sola cosa es el Evangelio de Cristo. Las demás cosas son las que vienen a posteriori de entender que el Evangelio de Cristo es un Evangelio donde nosotros no tenemos ninguna injerencia en este nuevo pacto con Dios. Es solamente un deseo de Dios de conectarse con nosotros. Ahora, ¿cómo es que ese deseo de Dios de conectarse con nosotros se hace una realidad? Cuando nosotros también tenemos el deseo de conectarnos con Él. Y eso es lo que le está recordando Pablo a los corintios. No es que haya sido algo nuevo, ¿no? Él llevaba un año y medio viviendo allá, sabía lo que estaba pasando y por esa razón les está recordando eso. Y cuando llega aquí a esta porción que vamos a estudiar hoy, él hace una disertación acerca de la locura que es para el mundo el pensamiento de Dios. Y a contrasensus, la locura que es para Dios la insensatez que hay en este mundo. Y de eso vamos a hablar. Pero antes de eso, me gustaría que me acompañaran, por favor, a lo que dice Proverbios capítulo 1, desde el versículo 20. Proverbios capítulo 1, versículo 20 en adelante. Porque esta parte es una parte muy, muy importante de lo que las personas tienen que entender con respecto a cómo es que Dios ve las cosas. Bueno, más bien nosotros tenemos que entender cómo Dios ve las cosas. Entonces, dice el versículo 20, la sabiduría clama en la calle y en las plazas alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas. A la entrada de la puerta de la ciudad pronuncia sus discursos. Entonces, está hablando de que la sabiduría de Dios está expuesta y habla y todo el tiempo está hablándole a todas las personas cuando es necesario y cuando no es necesario. Todo el tiempo está hablando la sabiduría de Dios. Entonces empieza el discurso diciendo, ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza? ¿Hasta cuándo burladores se deleitarán en hacer burla? ¿Hasta cuándo necios, insensatos aborrecerán el conocimiento? Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré conocer mis palabras. Qué declaración tan tremenda. Arrepiéntanse, vuelvan a lo que yo les estoy reprendiendo y voy a derramar mi espíritu sobre ustedes, de mi espíritu, o sea, de mi espíritu de sabiduría sobre ustedes y les haré conocer mis palabras. Porque ¿qué es lo que ha pasado? He llamado y ustedes se han rehusado a oír. Les he extendido mi mano y nadie me ha hecho caso. Han desatendido
todo consejo que yo les doy y no han deseado mi reprensión. Estoy hablando del Antiguo Testamento, de unos proverbios del Antiguo Testamento escritos en el Antiguo Testamento. Dios está definiendo claramente lo que pasa. Él habla, Él llama, Él extiende las manos, pero las personas, escuchen la palabra que Él usa, se rehúsan. No quiero, no te voy a hacer caso, no me interesa. Miren la forma. Hay unos que son simples, hay otros que son burladores y hay otros que son necios, que están viendo las cosas y siguen diciendo no. Pero Señor, si es que esto vale 5 pesos. No, vale 3. Pero Señor, vale 5, no vale 3. Pero si el cielo es azul, no es verde. Así de insensatos. Y Dios establece claramente desde el Antiguo Testamento, yo los llamo, no quieren oír. Yo les extiendo mi mano y me rechazan. Les doy un consejo y no les interesa. Y cuando les digo, miren, no sigan por ese camino, de aposta se meten por el mismo camino. O sea que cuando Pablo va a hablar ahorita, lo que vamos a leer o lo que vamos a estudiar, realmente no es nada nuevo. No es absolutamente nada nuevo. Entonces ahora sí vamos a Primera de Corintios. Por favor, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Pero no se preocupen, que voy a... ¡Qué locura! Así se llama. Porque qué locura. ¿Ok? Vamos a leer. Dice, porque la palabra de la cruz es una necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, yo destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Saben, esta porción bíblica está en esa parte, en esa porción que casi todos recordamos eh, que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ok? Bueno, sigue diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea una necedad? Puesto que ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, entonces agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y escuchen la siguiente declaración. Cristo es la sabiduría encarnada de Dios. O sea, si alguien quiere ver la sabiduría de Dios, miren, este Cristo es la sabiduría de Dios, es
lo que se plasma de la sabiduría de Dios. Y sigue diciendo, porque consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los que son sabios del mundo. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte en el mundo. Y también Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, o sea, lo que no es, lo que las personas no consideran, para anular lo que es, o sea, lo que las personas sí consideran, para que nadie pueda ponerse delante de Dios y jactarse. Por obra suya, por la obra de Dios, nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, el que quiere glorificarse o darse ínfulas, que se glorifique en el Señor. Eso dice. ¿Notaron que hay un versículo que me he volado, me lo salté? ¿Notaron? Es este versículo. No se nota muy bien, ¿cierto? La parte importante de esto está en esto. La necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Tengan en cuenta, eso es casi un refrán que deberíamos como tener pendientes y en mente con respecto a lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Lo que es necio de Dios es mucho más sabio que los hombres, y lo que es débil de Dios es mucho más fuerte que los hombres. ¿Ok? Ahora, para uno poder entender todo este pasaje y qué es lo que está diciendo Pablo y por qué razón es que menciona la palabra locura, eh, voy a dividir esta enseñanza para que la podamos ir cuadrando en cómo es que él les está mostrando a los corintios, oiga, la locura que ustedes, que todo el mundo les va a decir en Corinto, es realmente la sabiduría de Dios. Pero no nos vayamos lejos y recordemos, esto no es cuestión de los corintios, esto es cuestión de todos los tiempos en todas partes del mundo. Y si eso fue verdad en el tiempo de los corintios, en nuestro tiempo también, igualito. Miremos, la primera cosa que vamos a ver es el mundo. ¿Qué es lo que realmente Dios está definiendo como el mundo o a lo que Él nos quiere llevar con respecto a lo que significa la palabra el mundo? Porque cuando dice que ellos son muchos sabios conforme a la carne o conforme al mundo, conforme al poder que tienen en el mundo, a la nobleza que tienen en el mundo, está hablando de un mundo que no es simplemente una tierra. Está hablando y nos está diciendo, mire, escúcheme bien, la salvación que en este mundo se predica es tú la puedes obtener. Tú puedes obtener tu salvación. No necesitas de un Dios para que te dé salvación. Tú puedes obtener tu salvación. Y hay tres cosas con las que puedes obtener salvación. Con conocimiento, algunos dicen que la salvación se adquiere por el conocimiento. Entonces, si yo conozco mucho,
yo voy a poder ser salvo, porque yo soy una persona muy inteligente, tengo mucha sabiduría, eh, me retiro y me dicen muy claramente que soy el Dalai Lama, alguien con una sabiduría excelsa. Soy el Papa que estoy por encima de todo lo que tiene que ver con la iglesia, incluso cuando yo escribo sobre cosas de fe, soy como si fuera Dios el que escribe, con esa autoridad de Dios. No, yo soy la persona que tengo, ah, yo pertenezco a esa rama donde el sofos es importante. Otros piensan que la salvación es el poder. Entonces algunos piensan que el conocimiento te da poder y con el conocimiento y el poder tú puedes salvarte. Es que Dios a mí, escuchen bien esto, ¿cuándo es que Dios está conmigo? Cuando yo soy prosperado. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. En ese momento Dios estará contigo. Cuando cumples muchos años, Dios estará contigo. Los judíos pensaban que cuando Dios se retiraba de la persona, cuando la persona perdía, cuando estaba ganando, era porque Dios estaba con él. Recuerden a Job, que era lo que decían todos los amigos de Job. Le decían, pecado debes tener, Dios se retiró, Dios te quitó la mano. ¿Qué dice también en el Antiguo Testamento? Dice que el rostro de Dios se puso contra él. Y la tercera es, yo soy cristiano porque mi familia es cristiana. Entonces, así como se salva mi familia, yo me salvo porque soy de la familia esa que también es cristiana. Yo desde chiquito, a mí me llevaban a la escuela dominical y por eso soy cristiano. No, yo soy católico porque mi familia es católica. Y como ellos son católicos, yo soy católico también. Yo soy musulmán, ¿por qué? Porque es que así fue que me enseñaron, yo soy musulmán. ¿Sí, sí, sí les es claro? ¿Sí les es claro eso que estoy diciendo? No, no es retórica, por favor, respóndanme. ¿Sí les es claro? Sí, El señor. Por mundo, tradición, según eso. exacto, Sí, el mundo claro. tiene sus formas, el mundo tiene sus formas de creer que hay salvación y eso se lo enseñan a las personas. Es lo que pasaba en Corinto. Tú puedes ir donde la diosa Afrodita, que ella te va a salvar, pero tú te prostituyes. ¿Entiendes? Tú, con el dinero que estás haciendo, tú eres una persona bendecida por Dios. Para los judíos, la persona que tenía dinero era bendecida por Dios. Para los romanos, era el abolengo, el linaje. ¿De qué familia eres tú? Yo soy de la familia de Craso. No, yo soy de la familia de Licinio. No, yo soy de la familia de, yo soy de la familia de, entonces yo soy el noble, el del linaje. Y nosotros hoy hacemos lo mismo. No, es que quién fuera los Char, los Santo Domingo, los que, quién fuera fulanito para nada de eso procura salvación. Eso para Dios es una locura. Que alguien con el conocimiento, el poder y el linaje pueda pensar que se acerca a Dios y Dios lo va a aceptar por cualquiera de esas cosas, Dios piensa, perdón, yo soy todo sapiente, yo soy todopoderoso y yo no tengo linaje, no tengo. No hay abolengo detrás de mí. No, yo soy desde el principio y hasta el fin. Soy atemporal, por lo tanto no dependo de ningún linaje. Y ustedes quieren acercarse a mí así. Eso es una locura. Pero cuando Dios dice esto, los hombres desde acá dicen, es una locura que tú quieras que nosotros nos acerquemos como tú crees. Fíjense bien, fíjense bien.
¿Cuál es la búsqueda que en el mundo le enseñan a las personas? Tú te salvas por lo que tú puedes controlar, porque tú eres un hombre creado a la imagen de Dios. Los judíos pedían señales. Señor, muéstranos. Si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y nosotros te creeremos. Señales. ¿Por qué no resucitas de nuevo a Lázaro para ver si es verdad? ¿Y por qué no pudiste hacer eso con fulanito o con sutanito? Y si ven cómo los judíos piden señales, pero solamente los judíos piden señales. No, nosotros también. Dios, ¿y tú por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué no lo otro? Por favor, Señor, dame una señal de qué es lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Así vivimos en este mundo. Fuimos enseñados a vivir con señales o con sabiduría. No, oiga, ese Luis Carlos sí sabe palabra. Ah, así hay que seguirlo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la lavada de lengua, o sea, el regaño de Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿O quién soy yo? ¿O quién es Pedro? No, nosotros no somos nada. ¿Por qué están siguiéndonos a nosotros? Tenemos el conocimiento, sí, y no, no es nada. No conocemos sino la efímera parte que Dios nos ha permitido en este cerebro tan limitado para conocer de Él. Pero ¿por qué es limitado si tenemos un poder increíble y solamente usamos el 10% del cerebro? ¡Tonterías, hombre! Eso es como decir que Dios colocó el órgano del hígado y dice, bueno, solamente va a trabajar un cuarto por ciento y después voy a darles una mitad. No, eso es una tontería. No, tenemos la capacidad de conocer lo que Dios nos enseña, que podemos conocer de Dios porque, hombre, somos criaturas, no somos creador. Pero en el mundo, lo que se enseña en el mundo es si es Dios que te dé señales, si es Dios que te dé sabiduría, que te dé conocimiento. ¿Quiénes enseñan ese tipo de... yo puse figuritas porque quería recordar. Entonces enseñan que los que levantaron las pirámides fueron los ovnis, que no sé qué cosa. Ese señor se le olvidó toda su vida durante 7 años porque fue abducido. Ya me aprendí la palabra. No, no, el género no es algo que nace con la persona, no. Es lo que tú piensas de ti, ese es tu género. Es tan homérico. Los que hayan visto la serie de Homero, en algún momento se darán cuenta porque digo que eso es tan homérico. Y entonces ustedes se darán cuenta las señales por todas partes. No, Dios es amor. Dios salva porque Dios es amor. Dios salva a todos porque Dios es amor. Las chicas le mandan ahora ya no mandan esquelas, ahora mandan emojis. Y todo es señales. Todo es querer y pretender que se las saben todas y no sabemos nada. Porque la sabiduría del hombre, chiquitica comparada con la de Dios. La fortaleza del hombre, ínfima comparada con la de Dios. Ahora, el problema no es solamente el hecho de que esto es lo que se quiere. El problema, además, es las personas que nos enseñan. Son los filósofos, son los científicos, son los embaucadores, los que hablan muy bien, los que tienen una gran parla y pueden convencer a todo el mundo de que lo que ellos están diciendo es algo verdadero y es algo que realmente impacta la vida de las personas porque hemos visto con nuestros ojos como Dios a parranda de embaucadores. Filósofos que se sientan y establecen unas cosas y uno dice, oh,
¡Wow! Y a la vuelta de la esquina va y lo vemos en la Biblia con otras palabras. Algunos se inventan unas frases que son increíbles, ¿ah? Y las creemos. Y les creemos a esa y lo seguimos. Y ni hablar de los científicos. Si los científicos lo dicen, eso es palabra de Dios. Tenemos nosotros en nuestras enseñanzas, en los colegios, tenemos un montón de tonterías. Y ahora además, incluso, por si ustedes no lo saben, están tratando de que en todos los colegios de Colombia se enseñe ¿cómo se llama eso? La diversidad de género, no, ¿la qué es? ¿Alguien me ayuda? La ideología de género. Tienen que enseñarla en todos los colegios en Colombia. No importa si son privados o si son públicos. ¿Qué clase de locura es esa? O sea, vamos a tomar las leyes de la genética de Mendel y hay que votarlas porque esas no sirvieron ya. Ahora es algo de género. ¿Pero qué? Si Dios dijo que varón y hembra, punto. Lo científico, lo realmente científico, dice que solamente es varón y mujer, punto, ya. Teología de género, por favor. Y disertan. Hay foros. Y es mi cuerpo. Y todo el montón de locuras que las personas enseñan y lo siguen. ¿Ustedes han alguna vez entrado en TikTok? Es increíble la cantidad de tonterías. Yo, sinceramente, yo también he entrado en TikTok y me he reído de las locuras y las tonterías que ponen y se pelean. ¿Cuántos seguidores tienes tú? Tengo tanto. ¿Y tú cuántos seguidores tiene el Señor? ¿Cuántos siguen a Dios? ¿Cuántos realmente siguen a Dios? ¿Cuántos estamos comprometidos con escuchar su palabra y no escuchar a los palabreros? El principal problema del mundo no radica en el mundo en sí, radica en esa escalera que quiere llegar al cielo y que no puede. La Babel de hoy se construye con conocimiento, con poder y con linaje. No van a llegar, porque es imposible llegar. Por eso, para Dios es una locura que el hombre trate siquiera de tener una salvación por fuera de lo que Dios ya nos ha dicho que es su salvación. Es imposible. Pero desde parte del mundo es imposible que sea como Dios dice. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Bueno, yo no le voy a decir por qué. Dios va a decir por qué en ese libro. Porque a ese mundo Dios le hace un llamado. Si ustedes leen nuevamente esa porción bíblica, se darán cuenta de la cantidad de veces que dice llamado, a los que son llamados, a los que han creído, a los que esos son los que han sido llamados. Ahora, ese llamado es solamente para algunos. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es el llamado? Bien, el llamado es la sabiduría de Dios. ¿Recuerdan lo que leímos en Proverbios? Clama en las calles, clama en las plazas, clama en las esquinas, va por aquí, va por allá. O sea, el evangelio ha salido por todo el mundo para que todo el mundo sepa, oiga, la salvación de Dios es diferente a la salvación del hombre, porque el hombre es demasiado mínimo como para salvarse delante de un Dios tan máximo. La sabiduría ha salido por el mundo. Esa sabiduría de Dios es una sabiduría tan increíble que salva. Ahora, ¿qué hace Pablo?
hace una recopilación y la coloca en palabras para que los corintios y los judíos en Corinto puedan entenderlo. Él asume la escritura del Antiguo Testamento, pero sabe clarísimamente que aún también para los griegos es totalmente claro lo que él les va a decir. Miren, la primera cosa que él les dice es, miren, la persona que salva es aquel que es Dios. Oh, sí, tenemos muchos dioses. Ah, no, 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 no. Estamos hablando de un Dios que lo más insensato, necio, bruto, absurdo de él, lo más, si pudiera haber una estupidez en Dios, esa estupidez de Dios sería muchísimo más sabia que la más grande de la sabiduría de los hombres. Y lo mismo con respecto a la fortaleza y el poder de Dios, con respecto al poder que nosotros podamos, perdón la redundancia, que nosotros podamos ostentar. Totalmente, totalmente. Pero ¿qué le está enseñando Pablo a los corintios? Les está diciendo, escúcheme, Dios es un ser diferente, absolutamente diferente a nosotros. Y por eso los pensamientos de Él están, perdón, los pensamientos de Él son total y absolutamente diferentes a nuestros pensamientos. Pero por si fuera poco, no solamente que sean diferentes, es que están muy por encima de nuestros propios pensamientos. No, no encima. Muy, no hay un parangón. Son infinitamente superiores a cualquiera que nosotros pensemos. Y el poder con que Él puede salvar, otra vez redunde, el poder con el cual Él salva es también absolutamente superior a los poderes nimios con los cuales nosotros creemos que podemos tener salvación delante de Él. Por lo tanto, en la lógica de Dios, no hay manera de que el hombre se salve. Solamente hay uno quien salva, y ese es Dios. Así que para los judíos, lo que les está recordando es, yo, Jehová, y solamente en mí y únicamente en mí tendrán salvación. Pero para los griegos les está diciendo, no es un Zeus, no es un Dios como el que ustedes tienen, que incluso depende de ustedes mismos. No, este es un Dios independiente cuya fortaleza y sabiduría está tan por encima que no hay ninguna posibilidad de que ustedes hubiesen pensado una salvación como la que Él está dando. Y como no la pueden conseguir, este Dios está regalándola. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Tanto para judíos, para judíos. Miren, escuchen lo que es la salvación de Dios. El Mesías muerto. El Cristo fue crucificado. El Mesías fue convertido en maldición porque fue crucificado en un madero. Eso es lo que nosotros predicamos. Y por eso es una locura. No es posible para el hombre pensando en que tiene un Dios. No es posible para un griego pensar, Zeus, bajaste y en vez de acostarte con todas las mujeres que te dio la gana, bajaste, te convertiste ¿cómo se llama? En una persona con carne y hueso y te vamos a matar aquí en una cruz. Eso es inconcebible para un griego. Pero mucho más inconcebible es para un judío pensar que su Mesías
¿Quién para un judío es Dios mismo? Va a hacerse hombre para morir en una cruz por ellos. Eso es una locura, dicen los hombres. Y Dios dice, es lo más sensato que puede haber. Si ustedes, escúcheme bien, si ustedes se quitan de la cabeza la arrogancia de pensar que pueden hacer algo para salvarse. Por eso yo no regalo mi salvación, yo los llamo a mi salvación. No importa si son judíos o si son griegos. No me interesa, porque yo creé hombres, no naciones. La salvación mía está para todo el mundo. ¿Y cómo es que esa salvación está para todo el mundo? Porque yo tomé la decisión. A mí me agradó predicar, que predicaran que yo he puesto a mi hijo en una cruz para que él pague por los pecados de toda la humanidad. Y eso me agradó a mí eso me agrada. Ahora, lo único que falta es que ustedes crean que eso que les estoy diciendo de haber enviado a mi hijo a una cruz es verdad. Y es la única manera en que a mí me agrada salvar, que me crean. Wow, ahora está, ya entendemos la sabiduría de Dios, como Pablo se las explica a los corintios para que los corintios no estén dependiendo de los grandes filósofos griegos, de los grandes pensadores y grandes elocuentes de los romanos, que tenían unos grandes elocuentes. Todos podemos recordar a Catilina y a, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El senador romano, bueno, no importa. Nerón. Sí, ¿cómo? Nerón. Sí, exacto, ok. Ese era griego, pero de todas maneras eran elocuentes, y ellos eran, ¿no? Grandielocuentes además. Pero Dios les dice, no, no es así. Mi sabiduría es, mi hijo se convierte en un bebé, crece y muere en una cruz por ustedes. El que crea que Él es mi hijo, el que crea que Él es el Señor, ese es al que yo acepto como salvo. Hasta ahí, claro. Hay un mundo que piensa de una manera, eso es lo que pensaban los corintios, es lo que piensa el mundo hoy, y hay un llamado de Dios a, oiga, es diferente la manera en que yo veo las cosas a como ustedes la ven. Lo único que les pido es que por favor, me crean. ¿Estamos todos? ¿Es Sí, claro? señor. Sí, señor. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es, se derrumban todas las religiones, se derrumban todas las filosofías, se derrumban todos los hechos científicos que solamente son teorías y no pueden ser demostradas. Todo eso se derrumba ante un único mensaje. Yo quiero salvar. Me place salvar. No los voy a dejar a la deriva. Quiero salvarlos. Créanme, quiero salvarlos. Ahora, la decisión con respecto a ese llamado es la que va a determinar el destino de los hombres.
Esa es la que va a determinar el destino de los hombres. Y hay dos destinos, o salvación o perdición. Es una decisión. Yo puedo creerle a Dios y Dios me considera salvo, o puedo no creerle a Dios, pues entonces permanezco perdido. Miren esto. Dios a nosotros nos colocó, a los que creemos. Quiero regresar. Se dan cuenta, claro que se dan cuenta, pero quiero que ustedes vean que hay aquí, quiero que ustedes vean, hay dos opciones, ¿sí? La de la izquierda es salvación, la de la derecha es perdición. Entonces, quiero ir a lo que dice la palabra. Dice, Dios nos colocó en Cristo Jesús. Fíjense que empieza por la palabra Mesías, en el Mesías Jesús. Dios nos colocó, Dios el Padre nos colocó en Cristo Jesús, para que se sepa exactamente que el Mesías es el mismo Jesús. ¿Y cómo fue que nos colocó? Porque Él hizo que Cristo Jesús fuese la sabiduría de Él, para que el mundo supiera que Dios quería salvarnos, no como nosotros pensamos, porque es imposible acercarse a Dios con cualquiera que sea el método humano. Entonces, la primera cosa que Dios hizo es darnos su sabiduría, y esa sabiduría está encarnada en Cristo Jesús. ¿Cuál es la sabiduría de Dios para salvación? Ustedes no se pueden salvar. Yo vengo a salvarlos a ustedes. Esa es la sabiduría que leímos en Proverbios y es la sabiduría que leemos ahora. Yo los llamé, yo les cité, les di el consejo, los reprendí y extendí mi mano. O sea, yo me bajé hasta donde ustedes para buscarlos y ustedes me desecharon, me botaron, me quitaron de en medio. Esa es la sabiduría de Dios. No es solamente del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. Y ahora, si ustedes lo colocan en el día de hoy, ¿cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el conocimiento que el mundo enseña hoy? Ciertamente no es Cristo. Ciertamente sigue siendo el mismo mundo, manejado por el mismo engañador, pero que quiere dejarse engañar. Escúcheme bien. No es que el diablo tomó la decisión por nosotros de engañarnos y que nosotros seamos engañados. Es que nosotros tomamos la decisión de creerle a él para quedar engañados. Rehusamos el consejo de Dios. Eso es lo que el mundo hace. Pero a los que creen, esta sabiduría se hace una realidad y uno entiende y puede poner en su mente, caramba, ciertamente yo no tengo nada para ofrecerle a Dios. Así que mi salvación solo depende de lo que Él haga. Cuando alguien piensa así, lo que dice es que este mismo Mesías, Dios lo hace justificación. ¿Qué significa justificación para nosotros? Hecho para nosotros justificación.
Significa que la justicia que era imputada para nosotros por nuestro pecado pasó a él, a él. Esa justicia que nosotros debíamos recibir pasó a él. Y por eso todos los que creen son justificados porque la justicia que merecíamos fue colocada en él. ¿Cuál era la justicia que merecíamos? La muerte. Y por eso murió, para que nosotros tuviéramos justicia de Dios en él. Y luego de tener justificación, Dios nos da la posibilidad de vivir para Él, en santidad para Él, o sea, consagración a Dios. Podemos vivir para Él porque nosotros ahora tenemos un entendimiento de no es por nosotros, oh Dios, es por ti y para tu gloria, para tu reverencia y para tu alabanza. Nosotros aceptamos que solamente en ti tenemos el poder para vivir conforme a nuestro Señor Jesús, en el Señor Jesús. Y para eso es que Dios creó, hizo que Cristo pagara. Él pagó el precio por nosotros. Fuimos redimidos, fuimos rescatados, se dio la paga por nosotros cuando este hombre, Cristo Jesús, murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Ese es el ofrecimiento de salvación de Dios. Y la única cosa que nosotros podemos hacer ante semejante ofrecimiento es decir, amén. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros podemos entender lo que sigue de cuando nos habla a nosotros. ¿Qué fue lo que escogió Dios del mundo? Todo lo que el mundo piensa que es necio, tonto, insensato, como estúpido. Todo lo que el mundo piensa que es débil. Todo lo que el mundo piensa que es vil, que no merece nada. Todo lo que el mundo piensa no es nadie. Ok. ¿Saben cuál es ese mundo que debe pensar absolutamente esto? Debe empezar por nosotros. Nosotros debemos renunciar al hecho de soy sabio, soy poderoso, soy noble, soy de buena cuna, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Saben qué es la única cosa que nos corresponde de acuerdo con este amén? Es tú eres, yo soy en ti. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí y lo que yo ahora vivo, lo vivo porque creo en mi Dios. Y por lo tanto, al contrario de tratar de elevarme, yo quiero ser necio para este mundo porque soy sabio para mi Dios. O sea que yo cuando renuncio a la sabiduría de este mundo, lo que estoy haciendo es aceptar la sabiduría de Dios. Por lo tanto, si el mundo quiere llamarme necio, no me interesa, porque para Dios soy considerado sabio. Yo me considero que no soy poderoso en este mundo y no tengo por qué buscar el poder de este mundo. Necesito que me reconozcan como poderoso en este mundo, porque a mí no me interesa sino reconocer el poder de Dios en mí. Y no importa si las personas me ven como necio, como vil, como despreciado, como menospreciado. No importa si dicen en forma despectiva cristiano. No me interesa, porque a mí me fascina que Dios diga mi hijo.
¿Qué tenemos nosotros? Eso es lo que tenemos. Ok. Ahora la pregunta es, ¿y qué tienen los que son sabios, son poderosos, son de cuna noble? Esto tienen. Y esto adoran. Por eso el Señor predicaba tantas veces, y lo que hoy hay no va a haber más, porque esta tierra será destruida. Y todos los que hayan fundamentado su vida en las cosas vanas y temporales de este mundo, en este mundo temporal, absurdo, van a vivir. Por lo tanto, toda, absolutamente toda su filosofía es mentira. Dios nos llama a que nosotros vivamos en su verdad, la única verdad que tiene lógica, la única verdad que tiene lógica. No hay otra verdad que tenga lógica, solo la de Dios. Por eso es, qué locura. Yo sé que cuando uno escucha cosas como esa, por allá adentro hay una rasquiñita, decimos en Colombia. Yo no sé qué, no sé dónde, que me dice, ay, pero es que, ¿saben? Por eso precisamente es un llamado. Es para que tomemos decisiones. Y cuando venga la rasquiñita, uno pueda decirle, ¿sabes qué? Tomé mi decisión. Y mi decisión es, yo le creo a Dios y no necesito creerle a criaturas. Sé que mi Dios vive. Yo sé que Él es la realidad. Espero que la enseñanza de Pablo para Corinto sea un llamado de atención a dejar de pensar en tantas banalidades en este mundo y más bien a aprender a vivir una vida en la que las decisiones y la manera de vivir tengan un sentido de paz, verdadera paz, no negociada paz, verdadera paz, que viene de Dios, una paz que nadie puede entender a menos que le crea a Dios. Un abrazo para todos ustedes, Dios los bendiga.